Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Qué bueno que nos acompañas en una emisión más del programa Bitácora Social. Mi nombre es Otto René Cáceres y te estaré acompañando los siguientes minutos aquí a través de los micrófonos del Laboratorio de Análisis Social Estratégico LACE. Nuestras redes sociales para que nos sigas: Facebook, diagonal LACE Oficial Guami, nuestro Twitter, @LACE Oficial Guami, y nuestras página web www.lace.mx. El día de hoy tenemos un programa muy interesante. Vamos a tener una mesa de discusión sobre el ejercicio del voto, y para empezar la discusión tenemos unos grandes invitados, todos doctorantes en la línea de procesos políticos de la UAM Iztapalapa: el maestro Arturo Carrasco, el maestro Giovanni Landa, usted ya lo conoce, al maestro Mario Enríquez y a la maestra Lorena Vázquez, que nos engalana el estudio. Chicos, bienvenidos. Hola, muchas gracias. Oigan, votar, no votar, ¿por qué debemos votar? ¿Por qué no debemos votar? Creo que está en la discusión, y ahora que se acerca el proceso electoral del 7 de junio, bueno, creo que es relevante. ¿Debemos votar? No, yo quiero empezar. Creo que sí debemos votar. Me parece que el ejercicio del voto del ciudadano es la única oportunidad que tiene para decidir sobre todas las cuestiones. O sea, finalmente votamos, elegimos a un gobernante, elegimos a un representante, y sobre eso es que tendremos una representación o no sobre nuestros problemas, políticas públicas, etcétera. ¿Ustedes están de acuerdo, no? Pues yo diría que la cuestión de que si el voto es la única forma de influir o hacer algo por incidir en el orden político, creo que ahí yo difiero un poco. Bueno, voy a cimentar mi postura desde el momento. Creo que el votar o no votar, creo que sí depende del escenario nacional y de dónde estés ubicado, en cuál es tu circunscripción electoral. Ahora, bueno, no saliéndome del tema, los movimientos sociales son otra forma de herramienta social para incidir en el orden político, pero vamos a acotarnos a la pregunta del programa. Creo que habría básicamente, te digo, dos escenarios, ¿no? Entre votar de acuerdo a tu contexto electoral, tu comunidad política, o no votar. Ahora bien, lo voy a tratar de exponer brevemente, ¿no? Según mi perspectiva, creo que es necesario un análisis a nivel sistémico. Estamos en medio de un proyecto neoliberal que ya tiene alrededor de 35 años en marcha. Inició en los 80, básicamente lo que hemos visto y que todos hemos analizado en nuestros distintos trabajos, ¿no? A varias décadas del orden neoliberal tenemos que las ventajas que tiene, por ejemplo, la acumulación para los capitalistas en cuanto a la relación del trabajo, ponen en situación muy precaria a toda la comunidad que trabaja, a la comunidad que no es propietaria. Si revisamos las cifras del OCDE, México ocupa el segundo lugar en América Latina como el país más desigual después de Chile. En términos salariales, tenemos los salarios mínimos más bajos de toda la clasificación que incluye el OCDE. Y así podríamos seguir, ¿no? En cuestiones de pobreza, desde el 92 que empezaron los programas con Carlos Salinas, no ha mejorado nada la situación en cuanto a la pobreza. Y bueno, entonces, digamos que en términos sistémicos, el proyecto neoliberal no da ni, digamos, ningún síntoma de que vayan a mejorar las cosas. En este sentido, las opciones políticas que hay actualmente en competencia, pues no están planteando ningún paradigma programático en su plataforma electoral para cambiar esta situación. Hay matices, pero digamos que no hay... Pero tenemos 10 partidos políticos, claro, tenemos una variedad para ejercer o no ejercer el voto sobre alguno de ellos. Pero no hay, digamos, un planteamiento en un sentido de orientar el orden político hacia una democracia participativa, o sea, que no sea más allá del discurso, o sea, tampoco en las condiciones, y eso también es una cuestión muy importante. O sea, para hablar de democracia participativa tendríamos que tener otro tipo de cultura política en donde el ciudadano sea más activo, y aquí va muy atada de la pregunta que convoca el programa. Y hay otras cuestiones en materia de educación que tampoco permiten plantear un modelo de democracia deliberativa, porque no hay suficiente educación para que los actores políticos actúen de igual a igual. Y bueno, si ya bajamos al término a nivel intermedio del análisis en cuanto a las instituciones y cómo están establecidas las reglas del juego, pues vemos que realmente con esta nueva reforma hay mucho poder para los partidos. Realmente, ¿cómo voy a orientar yo mi voto si no hay verdadera incidencia en el orden político? Y si ya lo vemos a nivel de la gente, a nivel individual, pues eso sí ya depende mucho de los escenarios, era lo que yo decía. Habrá lugares donde los tres partidos, digamos, que tienen acaparado las candidaturas, y que a lo mejor el candidato independiente no representa un cambio político profundo, o hay lugares, como lo comentamos fuera del área, en donde no hay candidato independiente. Entonces creo que ya conjuntando lo que yo he dicho, hay lugares donde de acuerdo al escenario político conviene
votar por alguna opción política para no tener un retroceso mayor en cuanto a las conquistas en materia de economía, sociedad y política, pero hay opciones, hay lugares en donde no hay una opción política clara que te permita decir, bueno, yo voy a votar por esta opción o por otra. Quedamos en un dilema de prisionero, o sea, verdaderamente si no sabes hacia dónde orientar tu voto, entonces realmente no sabes cuál va a ser el escenario que te espera. Entonces es un problema bastante... Claro, pero si no votas tampoco puedes saberlo, o sea, si no votas no participas, o sea, claro, sí empezamos. pero digamos que en un principio no es la única forma de participación política, el voto. No es la única forma de participación política, pero sí decimos, es la única forma que tienes de incidir en la participación. Pero bajo este escenario, estamos de acuerdo, bajo este escenario de que hay un conjunto de opciones políticas que no que no representan cambios profundos en el proyecto neoliberal. Pero podría parecer un escenario muy negro sobre, bueno, aquí votemos y aquí no votemos, ¿no? Porque los que viven donde podrías decir, no, es que aquí no están dadas condiciones, oye, pobres, pues también tienen derecho a votar, ¿no? O sea, es el ejercicio que creo que le toca a cada sujeto, ¿no? Entonces, si yo vivo en Oaxaca, en el municipio más abandonado del país, más abandonado, no me acuerdo cuál es uno que no voto porque no hay condiciones. Pero si vivo aquí en Miguel Hidalgo, enfrente de Los Pinos, entonces sí voto porque hay condiciones. A eso resumimos tu discurso. No es que se pueda resumir, pero que creo que hay escenarios muy distintos en los cuales poder definir la postura. Yo creo que, por ejemplo, en el caso de Omar, hay cosas que yo le doy la razón. Por ejemplo, los partidos cada vez son más pragmáticos, ¿sí? Es decir, una vez que están en el Congreso o que están en el gobierno, lo que hacen es tomar políticas públicas similares, ¿no? Estamos en un contexto de un proceso de desideologización, como le llaman los expertos, claro, en el cual a veces es difícil ya distinguir entre las izquierdas o las derechas. En ese sentido creo que tienes toda la razón. Además, si a eso le sumamos el desprestigio que tienen los partidos políticos en México en lo particular, ¿sí? La corrupción, sus prácticas clientelistas, corporativas, etcétera, etcétera, definitivamente todo pinta para un escenario para no votar, ¿no? Sin embargo, yo en lo personal pienso que sigue siendo importante el voto, porque al final de cuentas el voto es solo, como ustedes mencionaban, un tipo de participación política. Es un tipo de participación política importante en el sentido de que, bueno, contribuye a distribuir el poder. Tú con tu voto dices quién va a detentar el poder, quién te va a representar, ¿sí? Y en ese sentido es importante porque de alguna forma estos partidos en teoría tienen que responder de alguna forma a tus señales, a tus demandas en las próximas elecciones, ¿sí? Entonces, digamos, hay una forma de castigarlos. ¿Es limitada la participación? Cierto. Para eso debemos de apostarle a otras formas, como los movimientos sociales, como ciertos grupos de presión, etcétera, etcétera. Sin embargo, creo que el voto es solo un granito de arena, claro, en este caso, en un contexto limitado, que sería contribuir a distribuir el poder y con las elecciones periódicas de alguna forma poderlos juzgar, ¿no? Aunque podemos participar también sin votar o anulando el voto, creo que va por ahí, ¿no? Exacto, sí, precisamente. Si la pregunta es votar o no votar, yo estaría completamente de acuerdo en que la mejor opción es votar. Ahora, en lo que no estaría completamente de acuerdo es que tengamos que votar por algún partido político necesariamente. ¿Por qué? Porque podemos ir a ejercer nuestro derecho al voto, podemos ir a las casillas el día de la votación, pero tenemos otra alternativa, la alternativa de anular el voto. Y en este sentido, ¿por qué, si planteamos la discusión en estos términos, qué razones tendríamos para anular nuestro voto? En mi caso, por ejemplo, una razón de peso muy importante para anular el voto en estas elecciones es para manifestar cierto descontento hacia los partidos políticos en concreto. Descontento por el contexto nacional, el Estado de Derecho, las situaciones que vimos en Jalisco, los estudiantes de Ayotzinapa, el caso de Tlatlaya, las Casas Blancas, la línea 12 del metro, que hacen todas estas situaciones que yo sienta que los partidos no me están representando. No me siento representada por ninguno de los partidos políticos. En ese sentido, la anulación del voto considero que es una expresión de esa insatisfacción del contexto
que se está viviendo en nuestro país y que los partidos políticos no han sabido manejar, no han sabido canalizar. Claro. Entonces, en este sentido, como ciudadana, creo que sí es importante ejercer el derecho al voto, pero Anulando. no puedo votar por ningún partido político en esta ocasión. No me siento representada por ningún partido Claro. político. Ahora, en este sentido hay dos, ¿no? O sea, porque también hay otras formas, ¿no? También están los candidatos independientes, que podría ser como una válvula de escape, ¿no? O podrías, lo que dice Lore, pues anular el voto, pero ¿tiene algún significado? ¿De verdad incide? ¿No incide? O sea, ¿servirá de algo? Yo me iría un poco recuperando lo que mencionaba Giovanni sobre la importancia que tiene el voto con relación a lo que decía Omar, ¿no? Porque obviamente luego se vuelven discursos un poco maniqueos donde dices sí voto o no voto, ¿no? Porque si tú ves la evidencia, pues obviamente dices no hay representación, no vemos que estén haciendo acciones a favor de la ciudadanía en general, pues la respuesta en esta visión puede decirte no. Pero si vemos en una dimensión mayor lo que representa el voto, creo un poco lo que decía Giovanni, una cuestión de evaluación y de limitación del ejercicio del poder que tienen los partidos políticos, entonces vemos que el voto tiene otro sentido y tiene otra valía. De ahí vemos también la importancia de la participación que tenemos nosotros como ciudadanos. Y bueno, y yo me centro ahorita para la discusión en ver la naturaleza misma del voto, a qué representa el voto y cuál es la importancia para de ahí llevar a preguntarnos qué es, si importa o no votar. De acuerdo a la Constitución, partamos de ahí, bueno, yo tomo como partida la Constitución, está establecido como nuestra forma de gobierno, un gobierno democrático, ¿no? Representativo. Si nosotros atendemos la idea de la democracia como forma de gobierno, vemos que se va a diferenciar de otras formas de gobierno porque va a tener entre sus principios o entre sus características básicas el reconocimiento del Estado de Derecho, por un lado, y por el otro, el reconocimiento de derechos a los integrantes de la ciudadanía donde se está implementando esta forma de gobierno, ¿no? Y hay que revisar todo el pasaje histórico que nosotros hemos vivido para precisamente poder gozar con estos derechos, ¿no? Que de hecho así es como lo vemos en la Constitución, por eso tengo aquí, dice, en el artículo 34 nos dice claramente, es una obligación, es un derecho de los ciudadanos el votar en las elecciones populares. Es un derecho que hemos logrado, es un derecho que hemos ganado, ¿no? Si nosotros hacemos caso omiso de nuestros derechos, entonces no le estamos dando cuerda a la democracia como forma de gobierno y no estamos logrando, entre otras cosas, no estamos logrando lo que mencionaba Giovanni, no le estamos poniendo límites al poder, y al no ponerle límites al poder, pues va a suceder lo que mencionaba Lorena. Sí. Va a seguir habiendo corrupción, va a seguir habiendo todas estas cuestiones donde no se está escuchando nuestra voz. Ahora, entiendo esa parte, pero también le doy un poco la razón también a Lore. O sea, si no votas o anulas tu voto, pero también estás ejerciendo tu derecho. Estás votando, no votando, ¿no? Exacto. O sea, eso es como la ironía, ¿no? Acude a las urnas. Exacto. O sea, sí. está demostrando a la clase política que está interesada. Y en ese sentido va a las urnas. Exacto. Y eso es importante, ya. Cada quien decidirá si lo anula, si no, si vota por un candidato independiente, etcétera, etcétera. Se escribe ahí en la boleta Chabelo. Pero bueno, lo importante pues, es mandarle un mensaje, limitado sí, por supuesto. Y mandarle un mensaje a la clase política. Señores, estoy atento, ¿sí? ¿Y cómo lo demuestro en este caso? Limitado sí, acudiendo a las urnas. Pero como decía, es una forma. O sea, debemos de crear nuevas formas. Claro. ¿Sí? Entonces, Claro. Y es que también aquí, por ejemplo, vamos a aclarar un poquito esta cuestión porque me pareció muy importante llevar el tema hacia la cuestión de cómo se establecieron las conquistas ciudadanas en materia de derechos políticos, que específicamente es el tema que estamos tratando. Efectivamente, se supone que estamos conformados como una democracia con un Estado de Derecho. Pero cuando nosotros revisamos las verdaderas condiciones del ejercicio de estos derechos políticos, tenemos que, según las cifras oficiales, llámese INEGI, o la PGR, el nivel de impunidad en el país alcanza casi el 100%, por ejemplo, para delitos con violencia. Y para cuestiones de sanciones por delitos administrativos, que son del orden de la Administración Federal, por ejemplo, malversación de fondos, peculado, enriquecimiento ilícito, es la misma situación, casi del 100%. Entonces digamos que hay una vulneración de este marco de derecho, del Estado de Derecho que no se cumple. Ahora bien, si nosotros lo vamos a atender
como un derecho político que se tiene que ejercer porque ya está establecido en la Constitución, claro, en eso no hay ninguna discusión. El problema es que, por ejemplo, vamos a hablar del derecho a la salud. Si yo sé que en determinada clínica los médicos son malos, que el quirófano no pasó por un proceso de ¿cómo se llama esta cuestión? La esterilización. La esterilización, ¿no? Entonces digo, difícilmente yo iría a llevar ahí mi derecho a la salud a un lugar donde posiblemente me metan cuchillo y ya no salga. No, claro, pero si te toca esa clínica y tienes que ir ahí porque no te aceptan en ninguna otra, bueno, pues hay que ir, pero alzar la voz, ¿no? Claro, ¿no? Pero, puede ser como votar, pero ¿no? es que por eso decía yo que era como un dilema, Claro. dilema del prisionero. Mira, y este ejemplo es muy bueno, porque mira, si tú estás en una circunscripción electoral en donde todos los candidatos son malos y tu gobierno municipal, tu gobierno estatal es tremendamente corrupto, y en la situación del país a nivel nacional, digo, es lo mismo, discrecionalidad, corrupción, malversación, estos casos que ha relatado mi colega Lorena de Ayotzinapa, todo lo que ha levantado los movimientos sociales por que no hay acceso a la justicia y no hay acceso a la verdad, no hay derecho a la justicia, no hay derecho a la verdad. Entonces digo, difícilmente me voy a atrever yo como paciente, volviendo al ejemplo, a la metáfora de la salud, a meterme en un quirófano donde yo sé que voy a salir peor de como entré. O que realmente es muy arriesgado saber si voy a salir bien operado de esta, voy a ir por una apendicitis y a lo mejor salgo con una neumonía. Pero ¿no? en este caso de todos modos tienes que hacer algo, ¿no? Y Pero, aquí bueno, tal vez el voto hay que verlo como un proceso, creo yo, como un proceso de participación, claro. que como estamos mencionando no es el único proceso de participación, pero es parte de un derecho que tienes tú de participar. Y participar no implica obligatoriamente votar. Claro. Participar implica en este caso pues ir y tal vez no anular tu voto, tal vez escribir Chabelo, como decía Claro, pero, René, por el pero sentido la de cuestión metáfora. es Ajá. hacer, ¿no? Sí. Es acudir, eso es a lo que yo apelaba, ¿no? Claro. Es ejercer ese derecho. Ujú. Y ejercer ese derecho es el día de la jornada, pues ir y decir yo voto o no voto. Sí, porque ¿no? además Que siempre es va- participar, yo sí, creo. Ajá, siempre va a haber alguien que va a votar por un candidato. O sea, siempre Ujú. alguien va a ganar, ¿no? O sea, eso es inamovible, ¿no? Entonces, bueno, hay que participar de otra manera para poder generar un cambio, pero no se va a poder generar un cambio si uno no va y ejerce el derecho, ¿me entiendes? Aunque O sea, ya sea hay- anulándolo claro, o no. Pero en el nivel de donde se diseñan las reglas del juego, este es el problema. O sea, ¿qué tanto incide que yo vaya a votar para que se cambien estas reglas del juego? Pero- Y ese es el problema amplio a nivel sistémico. Es que yo creo que nosotros debemos de aprender a ser también más pragmáticos. Debemos de conocer mejor cómo funciona la representación política y desde allí, Ujú. no como único medio, sino desde allí, ver por qué medios podemos presionar. Claro. O sea, Desconocemos mucho sobre nuestros representantes, de la forma como acercarnos a ellos. Debemos desde ahí, empezar por ahí, para ver cómo presionar, ¿me explico? ujú. Y por eso es importante el voto. Combinado, Ajá. creo que combinado con otras Creo. formas de participación. Sí, yo coincido completamente en lo que dice Giovanni al respecto y también coincido en lo que dice René, de que a fin de cuentas un candidato va a ganar, ¿no? Pero sobre esto hay una cuestión que hay que analizar. Cuando nosotros vamos y votamos por un candidato. En estas elecciones va a ser por diputados, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros en el acto hacemos, elegir a un candidato, pero lo que estamos viendo en el país es que no son los legisladores individualmente los que están votando según su criterio. Están votando en bancada, están Claro. votando en función del partido político. Exacto. Sí. Entonces, esa es una cuestión que no se puede menospreciar y que se puede, digamos, se tiene que analizar, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo estoy inconforme con un partido político, entonces estoy justificada a no votar por los candidatos de ese partido político. ¿Por qué? Porque aunque sea un candidato el que me va a representar, de todos modos ese candidato está en realidad votando como vota el Está partido limitado. político. Claro. ¿Y quién está definiendo cómo va a votar el partido? El dirigente nacional. Las cúpulas. está- Ese es ¿Cómo otro se elige? problema de ¿Cómo la se elige a un representación, Es otro dirigente? problema. Sí, ¿Cómo se- Ese problema lo hemos platicado en otros programas. O sea, no hay primarias abiertas para el ciudadano donde puedes elegir entre una lista. ¿Qué es ¿no? El sobre- problema, por sobre el ejemplo, mejor. también que van a enfrentar los candidatos independientes. ¿De qué sirve que votemos un candidato independiente si su ya valor que va a tener en la representación dentro de la Cámara de Diputados, en este caso, pues va a ser mínimo?
porque puede proponer 200 propuestas muy buenas, pero no Claro. van a tener ningún sentido No, a ver, cuando se enfrente ante el aparato que es el partido, pero Es- ya es otro nivel Ese de es otro la, tema que es muy bueno. de la representación, ¿no? Como es- Pero ya nada más el simple hecho de que llegue por el ejercicio del voto de determinado distrito, bueno, ya dice mucho de nuestra democracia. O sea, donde se logró que alguien que no pertenece a un partido político o que haya pertenecido, bueno, eso ya es lo de menos, pero que esté fuera de las cúpulas partidistas, bueno, pueda tener una representación y represente un que cierto volvemos, aspecto de la ciudadanía. que creo yo, perdón, volvemos a lo mismo, no importa, si en este momento no deberíamos considerar si vale o no vale, sino es el hecho de que está ahí, se está reflejando y quiere dar a entender algo. ¿Cómo puedes cómo puedes hacer escuchar algo si no lo estás haciendo manifiesto? En este caso, con el ejemplo que tú decías del hospital, ¿no? Pues es que si no vas en el hospital, bien o mal, por las circunstancias históricas, socioculturales que tú quieras, pues te vas a morir, ¿no? Y en este caso, pues tienes que hacer algo, porque si no te vas a morir ahí en ese momento, Pero ¿no? eso es La cuestión es, como decía... Es que por eso te digo que es un dilema de prisioneros. No sabes si participar o no participar te va a empeorar la situación. Ese es el punto. Pues aquí, como lo hemos visto, hablamos del voto ya como si tuviéramos en términos país una experiencia abrumadora, pero Claro, una siendo cultura política establecida, concretos, o sea. tenemos que 20 años con ya un voto que podemos considerar como un voto realmente en el término que se Sí, debe bien hablar del voto, ejercido, digamos. como un ejercicio real. Todavía seguimos aprendiendo del tema y esta disputa sobre si votar o no votar es parte de esa discusión. Yo sí considero que es importante, más allá del voto, ver esto como parte de un proceso de participación. Parte. No es todo el proceso de Claro. participación, que ahí está el problema, ¿no? Porque te reducen a votas, ya participaste y nos vemos Ajá, en 3 años. Claro, La cuestión es... la democracia mínima. La cuestión aquí sería abrir los canales de participación dentro del cual uno es pues votar. Agente. Otra cuestión también es, y ahí es donde también nosotros como ciudadanos debemos asumir nuestra responsabilidad, conocer las propuestas. De antemano damos por hecho que los partidos son malos, pero no conocemos los planteamientos que ellos están ofreciendo a través de sus candidatos para ejercer el poder, ¿no? Eso que dice Arturo lo vamos a poder ver a partir del 2018 cuando esté lo de la reelección, ¿no? Ujú. Entonces ahí sí podremos votar, ¿no? Por Que es una por prerrogativa los que de lo los estén haciendo partidos bien, nada más, claro. según Que la también ley. como están las reglas. Sí, bueno, son un poco así, pero va cambiando el escenario y se va moviendo, ¿no? Sí, un comentario al respecto de lo que he seguido las campañas para la elección del 7 de julio. No sé si alguno de ustedes coincida conmigo en esta observación. Los candidatos en sus propuestas pareciera que tienen propuestas del partido, no propuestas propias. ¿Qué quiero decir con esto? En principio, cuando se expresan o cuando expresan sus propuestas en los debates, dicen en Morena esto, en el PRI esto, en el PRD proponemos esto, en el PAN proponemos esto y así sucesivamente Claro, todos los Y es partidos. cierto, porque obedece precisamente este modelo en el que las reglas están ubicando la participación del actor político en el partido y por lo tanto la carrera política le debe rendir cuentas al partido y no al Es electorado. el modelo vertical, o sea, el candidato se debe al partido, no al revés, ¿no? Ujú. O sea, Por ello no hay rendición de cuentas frente a los electorados. Ese es otro asunto. ¿A quién le rinde cuentas el legislador? ¿A los ciudadanos o a los O al partidos? El partido. partido, a quien le debe la carrera política, ¿no? ¿No? Que es por resultado de cómo está el diseño De las reglas. de las reglas hoy día. Pero otra cuestión sería, bueno, volvemos al mismo caso, si yo no estoy de acuerdo con esta cuestión, pues también votando yo puedo demostrarlo, ¿no? En el momento en el que yo voto por un partido estoy diciendo que no estoy de acuerdo con los otros. Ahorita tenemos, decía René, 10 partidos. Ujú. Si los partidos nuevos o cualquier partido no alcanza el porcentaje mínimo establecido, pues se va de la contienda, ¿no? Así de simple. Claro. Pero digo, Y ahí vemos pero- otro valor que tendría Ajá. el voto. Pero en el sentido de que no, yo lo que retomando lo que decía en un principio es que independientemente de que en alguna situación convenga o no convenga votar, anular o posicionarse por alguna opción política, no va a cambiar mucho el proyecto político neoliberal y ese es el punto que muchas veces, digamos, dejamos de lado en la discusión que hay actores políticos, digamos, los movimientos sociales con nombre, Ayotzinapa, que han optado, o los zapatistas que han optado por deslegitimar todo el proceso electoral, aunque se consideren actores democráticos. Y, Claro. y es una paradoja que tenemos que también tomar en cuenta a la hora de decir, bueno, voto nulo o no voto nulo. Porque te digo, es una postura importante, en el sentido de que son actores democráticos, pero tienen otras formas de participación y nadie le puede negar el papel del zapatismo en la construcción de las instituciones claro, democráticas. bueno, finalmente creo que hay una conclusión aquí, que
que podemos llegar. O sea, Ujú. finalmente el ciudadano decidirá si va y ejerce su voto. Me parece que hay que acudir a las urnas, como decía Lorena. Y bueno, si vas a participar y lo quieres anular, pues está muy bien. Pero creo que hay que ir para que sea tomado en cuenta y no sea como un número al azar. O la boleta de la revocación de mandato que Exacto. están fomentando, También, que eso es- para que sea eso forma. contabilizado como... Pero una eso no forma de tendría ningún participación. efecto. Pero el Claro, asunto es como el es- voto nulo. Sí, pero sí No. sobre los canales Ujú. institucionales que están Claro, puestos. y Y por lo bueno, y menos eso es es pacífico. acudir a las urnas, Ujú. ¿no? Oigan, muchas gracias por estar. Siempre se nos va el tiempo, se nos va rapidísimo. Creo que esta mesa de debate y análisis ha estado muy interesante. Quiero agradecerle a la maestra Lorena, al maestro Omar Elí, al maestro Giovanni y bueno, al maestro Arturo que haya estado el día de hoy con nosotros. Va a pasar el 7 de junio y por supuesto tendremos una mesa más para checar pues los resultados y ver si el voto nulo funciona. Si no, ya nos comprometimos también a estudiar esto del voto nulo y traeremos todo lo que se necesita saber sobre él. Oigan, muchísimas gracias por estar. Los esperamos ahora que pase el periodo electoral. Mi nombre es Otto René Cáceres. Le agradezco mucho que haya estado el día de hoy con nosotros. Estamos grabando desde los estudios Limón Canon Records, bajo la tutela del ingeniero Ulises Juárez. El teléfono 3093-4527 para que venga usted aquí y haga uso de las instalaciones. Lo que necesite, video, audio, etcétera, bueno, aquí lo puede hacer. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nuevamente, soy Otto René Cáceres, el Mick Jagger de la ciencia política. Nos vemos y nos escuchamos en la siguiente. Hasta luego.